Listo, la grabación inicia y vamos a iniciar entonces nuestra clase número 6 de 10. Yo espero que ustedes estén muy bien como siempre. Ojalá este tiempito haya sido propicio, este tiempo de vacaciones haya sido propicio para leer mucho, para escribir mucho. María Antonia me estuvo contando que estaba leyendo y todas las novelas que estaba escribiendo. Ojalá en el caso de Ana, su papá y Mateo sea igual. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Es un asunto, a mí me parece que es muy popular, ¿sí? Quizás algunos de ustedes quizás no hayan en algún momento escuchado sobre la morfología del cuento de Vladimir Pro o sobre el sistema tangencial de Greimas. Incluso algunos no sabrán mucho sobre la estructura en tres actos de Aristóteles, pero de seguro sí ha escuchado hablar del viaje del héroe, aunque el viaje del héroe se alimente de todo esto que mencioné y es quizás una de las propuestas más contemporáneas, aunque ya tiene un poco más de 20 años, pero obviamente es muy reciente si la comparamos con Aristóteles, ¿cierto? Que escribió pues varios siglos antes de nuestra era, o con el propio Vladimir Prop de principios del siglo XX. En fin, entonces, repito, esto de lo que yo les quiero hablar el día de hoy es muy popular. Muchos estudiosos del cine sobre todo y muchos escritores de novelas tienen como en su radar, y yo espero que se convierta en una herramienta para todos nosotros. Entonces, ahí está la portada de este libro. Es un libro que ya está en nuestra carpeta, como todos los libros que voy a mencionar en la clase del día de hoy. Ahí está para que ustedes lo consulten. Es un libro bastante, eh, pues, es grande, tiene, ¿cómo se dice? Tiene 446 páginas. Eh, a mí me parece que si a ustedes les llama la atención lo suficiente, pues es posible que inicien su lectura. Sin embargo, gran parte de lo que les voy a decir hoy es cómo este manual, muchas de las ideas de este manual están en otros libros que yo considero son mucho más importantes. Lo que pasa es que este libro está escrito de una manera en la que muchas personas pueden llegar a sus ideas, ¿cierto? Todo el aparataje conceptual ha desaparecido, así que la lectura es muy fácil, es casi como un manual y como un manual de escritura, es muy sencillo hacerse a las ideas de este libro. Hay muchos ejemplos, incluso con obras cinematográficas y obras literarias contemporáneas, lo que no vamos a encontrar ni en Jung, por ejemplo, o lo que vamos a encontrar en Campbell, pero citando mitos, o en Vladimir Prop citando cuentos populares, ¿cierto? Entonces, repito, si bien este libro resulta muy práctico para nosotros, hay otros libros que les recomendaré el día de hoy y que yo espero, si es la idea de ustedes, pues continuar con esto, pues que ojalá lean. El subtítulo del libro es muy diciente: las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas. ¿Ya? Recuerden esto de las estructuras míticas, de seguro que ustedes recordarán sus clases de bachillerato cuando hablaron del mito. Incluso en la primaria se podía fácilmente hablar del mito, de las leyendas, ¿cierto? Para muchos estudiosos, como por ejemplo para Jung desde el psicoanálisis, pero para Campbell desde la antropología, y en este caso para Vogler, eh, todas las historias surgen de estas historias que nosotros conocemos como los mitos. Y la estructura que tienen estas historias son las estructuras que nosotros vemos o leemos cuando vemos una película o cuando leemos una novela, y deberían ser las estructuras que nosotros debemos tener en mente a la hora de escribir. Es más o menos el resumen del libro. Vogler dice que gran parte de las obras
más populares del siglo XX y siglo XXI han seguido de manera directa o indirecta esta estructura que, repito, él recopila, pero que él retoma de Campbell, que él retoma de Jung, ¿sí? Que retoman de Propp, etcétera, etcétera. Es una, como les dije ahora, es una referencia clásica en los talleres de escritura creativa. Además de eso, es un bestseller internacional. Yo creo que el libro de Carl Gustav Jung nunca va a ser un bestseller. El libro de Propp tampoco, ¿cierto? Pero este libro sí. Entonces espero haberme hecho entender con esta primera idea de cómo este libro es muy popular. Sin embargo, muchas de sus ideas están mejor sustentadas en términos argumentativos ya en otros libros, pero aquí a ese señor no le interesa lo conceptual, le interesa lo práctico, y yo sé que si nuestra meta es meramente la escritura, no dar clases, sino escribir, pues este libro funciona muy bien. Trata, si queremos ampliar un poco su subtítulo, trata acerca del diseño y la resolución de historias. Recuerden que esto mismo lo dijimos con otros autores en clases anteriores, y trata sobre la estructura de los argumentos, la concepción de personajes realistas, verosímiles. Recuerden esto, aquí lo explicamos en alguna ocasión, o lastimosamente ninguno de ustedes, creo, me escuchó hablar sobre la diferencia entre una obra, pues la necesidad de que los personajes y que las historias terminen siendo verosímiles, distinto a realistas, ¿cierto? Realista es que una historia se parezca a las condiciones sociales, políticas, incluso físicas de nuestro mundo, ¿cierto? Aquí existe la gravedad, así que en una obra literaria realista, pues existe la gravedad, ¿cierto? Pero en una obra, las obras no tienen que ser realistas, tienen que ser verosímiles, es decir, proponer, construir su propia realidad. Y para Vogler, si seguimos estos pasos, pues nosotros vamos a construir personajes muy realistas, porque son personajes que se van a enfrentar con lo que se enfrentaría cualquier otro personaje, incluso nosotros, las personas, nos enfrentamos a esos pasos, pero ya vamos para allá. Recuerden esto de la verosimilitud. Una obra como Drácula construye su verosimilitud al decirnos que en un castillo muy alejado hay una leyenda, ¿cierto?, de un hombre que sobrevivió a su propia muerte, que es un no muerto, ¿sí? Que se alimenta de la sangre, etcétera, etcétera. No está, no es igual a nuestra referencia real, sino que ella misma ha construido su propia realidad, y eso es lo que sucede, pues, con el cine, con la literatura, ¿cierto? Construye su realidad, resultando entonces verosímil y no realista. Cierro ese paréntesis y continúo pues con el tema del día de hoy. Como les dije ahora, esto que vamos a intentar estudiar el día de hoy parte de los postulados antropológicos, mitológicos y psicológicos, ya sea de Joseph Campbell y el psicoanalista Jung. Vogler relaciona las estructuras míticas, eh, es decir, todas estas historias que nosotros hemos escuchado como mitos, y relaciona las estructuras y los mecanismos de los mitos para escribir nuevas historias. Incluso ya vamos a ver cómo lo hace, ¿cierto? Pero recuerden esto, la estructura de los mitos le sirve a Vogler para contar, para narrar nuevas historias, desde Iliada y Odisea, ya hasta John Wick, y les dije, eso se los dije hace 15 días, John Wick o El Rey León, ¿cierto? En fin, ahí está el libro de Jung, que repito, nunca será un bestseller, y ahí está el libro de Campbell, eh, que por cierto es un gran libro, muy divertido, muy entretenido. Yo nunca lo terminé por mil cuestiones, ¿cierto? Leí lo que tenía que leer para una clase hace más de 20 años, y luego lo dejé por ahí, ¿cierto? Y nunca volví.
porque finalmente lo utilicé y punto, ¿cierto? Pero es un libro que vale la pena, repito, es muy largo, ahí está en nuestra carpeta, ojalá lo puedan revisar también. Campbell, a diferencia de Vogler, no establece 12 pasos, sino 17, pero eso no debería preocuparnos a nosotros. Incluso mi propuesta es que ustedes armen sus propios pasos y a veces no tienen que ser 12, ya vamos a ir para allá. Entonces, Jung y Campbell, ellos dicen que los mitos son modelos prácticos de los que extraemos enseñanzas de la vida. Incluso Vogler se va a pegar de esto y va a decir que su libro, su manual, no es solamente un manual de escritura, de historia, sino que es un manual de escritura de nuestra propia vida, ¿ya? Recuerden que los mitos no están allí para explicar estas grandes preguntas que se ha hecho el hombre, ¿cierto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Quién es Dios? ¿Dios existe? En fin, según Vogler, su manual que utiliza los mitos para contar historias contemporáneas también es una forma de nosotros mismos contarnos nuestra vida. Recuerden que Jung está detrás de esto, ¿cierto? Y lo que Jung trata de establecer en los arquetipos y lo inconsciente colectivo es decirnos que nosotros como comunidad tenemos una misma historia. Ya, vamos un poco más adelante. Yo espero que esto que puede sonar tan críptico o tan abstracto, más bien en algún momento se aterrice. Existen unos principios que gobiernan la conducta de la vida y el mundo de la narración de las historias. Fácilmente, con una especie de ejemplo, todos nosotros en algún momento tenemos que tomar decisiones, ¿ya? Y esas decisiones implicarán acciones. Tendremos que hacer algo, tendremos que decir algo, tendremos que oponernos. Para Vogler, para Campbell, para Jung, pues los mitos nos explicaron eso, ¿cierto? Y por eso la necesidad de contar historias donde los personajes tomen decisiones, ya hagan, actúen. Si ustedes ven, es algo que nosotros ya habíamos expuesto aquí cuando hablábamos del conflicto y de la necesidad de la historia, de la acción en las historias, ¿cierto? En las obras. Existe una fuerza, dice Vogler, existe una fuerza que impulsa las historias, el mecanismo de la polaridad que gobiernan el arte de la escritura. Esto va a ser muy importante. Siempre dos fuerzas contrarias, eso también lo habíamos explicado en su momento, y el famoso fenómeno de la catarsis, ¿cierto? Si ustedes no están relacionados con el concepto, eso es un término que parte de Aristóteles, a quien leímos, a quien yo expliqué en algún momento, en su mismo libro Poética, cuando hablé sobre los tres actos, también cité este libro, y para Aristóteles es el efecto que la tragedia produce, realmente el arte en general, ¿sí? Él simplemente está haciendo el ejemplo con la tragedia, el efecto que produce en el espectador la tragedia, una especie de liberación emocional, eso que ha hecho que nosotros continuemos leyendo, eso que hace que nosotros sigamos viendo películas, escuchemos música, ¿cierto? Allí hay un asunto catártico, de seguro ustedes lo han escuchado muchas veces, incluso de seguro lo han utilizado, y es que, como lo dice el autor, hay una especie de liberación emocional en nosotros cuando nos identificamos con la historia, nos identificamos con el personaje, nos cuestiona, ¿cierto? Nos hace llorar, nos hace, en fin, etcétera, etcétera. Yo espero que, repito, todo esto empiece a leerse mejor o que todo esto empiece a aterrizar con el paso de las diapositivas. Esa imagen que ustedes ven allí es el rostro de Vogler, quien escribió: se escribe sin lamentaciones, sin excusas, con fuerza, seriedad e intensidad. Yo espero que esto haya sido muy claro para ustedes. Denme un momento que eh, alguien ya. Aquí, entonces, espero que las palabras de Vogler sean muy claras para usted. Repito, se escribe sin lamentaciones, sin excusas, con fuerza, seriedad
e intensidad. Yo espero que esto lo copien en algún lado y lo peguen muy cerca de su estudio, ¿cierto? Del lugar donde leen y donde escriben. Y entonces ese señor dice que su libro va sobre la escritura según los patrones míticos. Estoy repitiendo algo que dije al principio, ¿cierto? Y nos recuerda que las historias deben lograr un efecto físico en el lector. Eso también lo habíamos dicho en el momento en que estudiábamos a Edgar Allan Poe, quien hablaba de cómo un cuento debe buscar un efecto que por lo regular es intelectual, pero que también debería ser físico. Para Vogler no debería, tiene que ser físico, ¿sí? Es encoger las entrañas, dice él, secar la garganta, acelerar el corazón, producir hilaridad, hacer llorar. Se supone que cuando un autor logra ese efecto, no solamente intelectual, sino físico, ha hecho posible que el lector no se saque su libro de la mente, ¿cierto? Incluso algunos dicen que del cuerpo transpiran esa novela, sienten escalofríos al pensar en ella. Por eso se convierten en esos autores que la gente empieza a recomendar, ¿sí? Y que a pesar de los años, pues siguen y siguen siendo leídos porque sencillamente han logrado tocar, si queremos usar el término tocar a los otros. Ya Vogler dice que estas son las historias memorables, ¿ya? Y que su estructura en 12 pasos es la estructura utilizada por gran parte de esas historias. Su libro es un manual de escritura, como dije, pero también un manual de vida. ¿Sí? Es una herramienta para el diseño y resolución de las historias. Según Vogler, eso está más apegado a Jung que a Campbell. Cuando nosotros no sabemos qué hacer en nuestra vida, ¿cierto? Cuando nos ofrecen algo que es totalmente nuevo por lo regular, dicen estos autores, dice exactamente Jung, uno rechaza esa aventura, uno rechaza cualquier cosa novedosa porque uno está muy contento, muy feliz con su vida, con eso que uno cree dominar o manejar. Puede ser un empleo, puede ser una relación, ¿cierto? Para Jung es necesario. Yo no tengo la menor idea del psicoanálisis, ¿cierto? Yo he leído algunas cosas, pero eso no me hace a mí una autoridad para tratar el tema, simplemente estoy repitiendo algunas ideas muy conocidas de Jung. No crean pues que ahora me pueden hacer una pregunta sobre el texto de Jung. Responderé con lugares comunes que, repito, son algunas pocas cosas que sé de ese autor, pero para Jung sí hay una especie de momentos que se repiten en la historia de cualquiera de nosotros. El momento en que tuvo que decidir qué carrera escoger, si se iba a dedicar a estudiar, ¿cierto? Si iba a estudiar y a trabajar. El momento en que tuvo que decirle a su mamá que no le gustaba cómo cocinaba o que se aguantó, ¿cierto? El momento en que tuvo que pelear con un hermano por algo en la casa, ¿cierto? Todas estas cosas están en los mitos, el hecho de que un personaje se enfrente con algo, tome una decisión o decida no hacer absolutamente nada frente a eso. Y ustedes ya lo van a ver expuesto en los 12 pasos y por eso en las 12 etapas suena menos corriente y por eso June y Vogler consideran que estos pasos no son un asunto netamente académico o de la escritura, sino que es algo que está muy relacionado con nuestras existencias. Ojo, ¿ya? Y eso se los digo yo. Estas técnicas pueden desencadenar historias vacías, por supuesto, ¿cierto? Lo mismo dijimos cuando estudiamos a otros autores como Vladimir Prop o cuando estudiábamos a Gray Mass. Llevar a cabo las figuras sustanciales de Gray Mass no iba a ser posible que tuviéramos una obra terminada, lo mismo con Prop y lo mismo aquí, ¿sí? Es necesario adaptar todo esto que yo estoy diciendo. No crean que el uso tal cual, como si se tratara de una receta, va a ser posible que nosotros tengamos una historia. A mí me ha servido, yo recuerdo haber escrito un cuento
que obtuvo un reconocimiento en el departamento, nada pues grande, ¿cierto? Y recuerdo que lo hice siguiendo los 12 pasos, una adaptación de los 12 pasos de Vogler, ¿cierto? Y en ese momento yo caía en la cuenta de cómo uno de los pasos de Vogler fácilmente se puede convertir en un cuento, ya sin necesidad de llevar a cabo los 12. Ya vamos para allá. Es importante que adaptemos, es importante que intervengamos esos pasos, es necesario que juguemos con ellos, que intentemos transgredir sus normas para crear nuestras propias narraciones de la misma manera en que les intenté exponer lo que hacía Roald Dahl y, y, y Gaiman hace 15 días, ¿cierto? En nuestra última clase. Recuerden que se va a hablar de un héroe, pero de seguro que hoy en día nosotros no creemos en esa figura, ¿cierto? Lo vemos como algo de las películas o algo de la literatura de hace mucho, mucho tiempo, pero quizás nuestros cuentos no traten sobre héroes o nuestras novelas no traten sobre héroes. Hay una especie de figura muy extraña, a veces incluso son antihéroes, ¿cierto? Piensen no sé, en las memorias del subsuelo de Dostoyevsky o en el personaje de La náusea de Jean-Paul Sartre o en El túnel de Juan Pablo Castel. Ninguno de ellos es un héroe, ¿cierto? Es un protagonista, más no es un héroe. Entonces, cuando yo hable aquí de héroe es para usar la terminología del autor, pero recuerden que estamos hablando del protagonista, un protagonista que se enfrenta a ciertas situaciones y que tendrá que decidir. Miren cómo en la diapositiva están los dos libros de los mitos griegos de Alianza Editorial. Son dos compilaciones, a mí me parecen muy completas. Existen muchas adaptaciones de este libro en español. Igual de importantes, ¿cierto? Y de seguro que si ustedes pasan por las librerías y preguntan por algún libro de mitos griegos o de mitos escandinavos, de cualquiera de cualquier civilización, pues les van a ofrecer. Yo he subido este libro en los dos tomos, he subido los dos tomos a nuestra carpeta y esto se los digo porque muchos de los ejemplos que utiliza Vogler, pues parten de estos mitos que están aquí simplificados. Lo mismo hace Campbell. Campbell lo hace mucho mejor, ¿cierto? Ya les dije que su libro es gigantesco. Pero cualquier diccionario de mitos, cualquier enciclopedia de mitos, cualquier manual, hay libros que son pues muy fáciles de conseguir, que de seguro ustedes los encuentran en las bibliotecas públicas, con 10, 20, 30 mitos griegos, ¿cierto? Y si ustedes leen este mito, ustedes se van a dar cuenta cómo en últimas ese personaje está llevando a cabo una historia que de seguro ustedes ya la vieron en Shakespeare, ¿sí? De seguro ustedes ya la vieron en alguna película, de seguro ustedes ya la vieron en alguna telenovela, ¿ya? Entonces recuerden esto, es muy similar a lo que planteamos en su momento con Vladimir Pro, ¿cierto? O con Gray Mass, pero aquí el autor simplifica mucho más el asunto y se va a estos 12 pasos que están allí, ¿cierto? Todas las historias están compuestas por unos pocos elementos estructurales. Recuerde que para Campbell eran 17, para Vladimir Prop eran 31 y ahora vamos con 7. Y mi meta es que el día de hoy ustedes se encuentren una adaptación de esos 12, ¿ya? Pero todos estos pasos están en los mitos, están en los cuentos de hadas, en las películas, incluso, dice Jung, están en los sueños, la manera en la que nosotros soñamos, ¿sí? Aunque no lo recordemos muy bien, alude, su estructura aluden a este modelito, ya no exactamente a los 12 pasos, dice el autor, pero ya vamos a ver cuáles son. Yo he intentado dividir, bueno, realmente yo no lo hice por primera vez, ¿cierto? Eso lo han hecho muchas otras personas, coger los 12 pasos y dividirlos según los tres actos aristotélicos
que son los que con los que más relación tenemos, el inicio, nudo y desenlace que nos enseñan desde la primaria, ¿cierto? Así que los primeros 5 puntos o los 5 primeros pasos de Vogler pueden ser fácilmente el primer acto de la historia. Entre el 6 y el 9 está el nudo, que recuerden ustedes, por lo regular en una película, eso es una película de 1 hora y media, ese segundo acto puede durar 1 hora completa, ¿cierto? Por lo regular, el segundo acto es donde más espacio necesita, ya sea en la película o en la obra literaria. Y finalmente un tercer acto que solo comprende los pasos 10, 11 y 12. Aquí están un poco más detallados para que podamos pues ahora utilizarlos, pero yo quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento o si todo está claro. Mientras tanto, yo miro si alguien más ha tenido problemas para conectarse. No, nadie me ha escrito por lo menos, excepto Claudia, pero Claudia ya se conectó. Entonces, es muy sencillo. Digo que es muy sencillo y para ustedes debería serlo porque ustedes no van a escuchar esto por primera vez porque ya hemos hablado aquí de Prop, ya hemos hablado aquí de Grey Mass, así que esto debería resultar, debería ser un poco más sencillo para ustedes. En el primer acto, el primer paso del héroe se llama Mundo Ordinario. La verdad es que dependerá del traductor que ustedes estén leyendo. En muchas ocasiones ustedes lo van a encontrar como el mundo ordinario. Yo he quitado el artículo el simplemente para que no haya tanta información en la diapositiva, para que ustedes puedan seguir, ¿cierto? O para que fácilmente podamos ubicarnos en lo que les quiero decir. El mundo ordinario trata acerca de la vida diaria de nuestro héroe o de nuestro protagonista. Es decir, por lo regular, en una historia debe quedar claro o se nos debe dar información suficiente para que nosotros sepamos cómo es la vida de nuestro personaje en la vida común, ¿sí? En la vida normal que está llevando, ¿ya? Esto podría ser 2 líneas de un cuento, esto podría ser medio párrafo de una novela, esto puede ser un inicio muy rápido, ¿cierto? Y no tiene que ser lo primero que se escriba, puede ser que lo encontremos después. Por ejemplo, muchas novelas o muchas películas empiezan en el momento más álgido, en la lucha entre protagonista y antagonista, y luego nos cuentan qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y luego nos damos cuenta que su vida en ese momento ha cambiado porque ella era de una manera que podríamos denominar como el mundo ordinario o su vida diaria. Después hay un momento que para mí es muy importante y es el momento, el llamado a la aventura. El hecho de que al personaje se le dé una misión, esto lo veíamos con Prop, yo no sé si se acuerdan, una misión o se le da una orden, ¿cierto? O se le prohíbe hacer algo. Entonces, algo irrumpe en la vida de nuestro protagonista, hay un reto, hay una amenaza, ¿cierto? Hay una invitación al cambio. Y digo esto de la invitación al cambio para que recuerden que según Jung, todos nosotros vivimos una vida ordinaria, ordinaria en el sentido en que es una vida normal, ¿cierto? Y algo en algún momento se nos, normal entre comillas, en el día, vivimos una vida que repasamos en el día a día, ¿cierto? Que estamos viviendo constantemente y algo sucede. Hay una invitación al cambio, dice Jung, en nuestra vida. Piensen en el momento en que tuvieron que entrar a la escuela, ¿cierto? El momento en que perdieron alguna materia y pensaron que iban a ser castigados. Algo sucede en nuestra vida, un duelo, por supuesto, ¿cierto? Algo cambia en nuestras vidas y por lo regular, dice Jung, y vamos a ver que nuestros personajes, pues por lo regular rechazan, se niegan a ese cambio, no quieren, ¿sí? Nuestro personaje, nuestro héroe puede dudar, puede tener miedo, se resiste, no acepta el cambio como nosotros ante cualquier dificultad en nuestra vida, ¿cierto? De seguro que todos hemos estado en la situación de, por ejemplo, tener un empleo y pensar
que si lo pierdes, entonces se va a acabar tu vida, o si ese muchachito o esa muchachita deja de llamarse tu vida se acaba, etcétera, etcétera. Recuerden que nuestro personaje rechaza o nosotros mismos rechazamos ese cambio y puede aparecer la figura de un mentor, que no tiene que ser una persona, ¿cierto? Puede ser incluso el recuerdo de algo, de alguien, puede ser el mismo personaje que eh, 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 se hace consciente de la necesidad de ese cambio. Puede ser, por supuesto, un amigo, puede ser un profesor, puede ser un viejo mago, ¿cierto? Puede ser una amiga, puede ser lo que ustedes quieran, pero hay alguien o algo hace recapacitar a nuestro personaje y se inicia la aventura. Aquí a este momento se le llama travesía del umbral. Se supone que por lo regular un escritor, ¿ya? O un escritor de cine o de literatura marca un momento definitivo, prácticamente en términos físicos, donde el personaje da el paso, ¿cierto? Para aceptar ese llamado, o abre una puerta, o cierra la puerta, ¿cierto? O decide tomar el teléfono, en fin, pero hay un momento en que se cruza un umbral que puede ser físico, ¿ya? O puede sentirse simplemente como algo físico, pero es un cambio muy importante en la historia y que, según lo que he tratado de hacer con la división de los actos, pues marca el cambio entre el primer acto y el segundo, ¿cierto? Aquí ya nuestro personaje entra en un mundo que no conoce, no es el mundo ordinario y se va a enfrentar a cosas totalmente nuevas, como cuando aceptamos un nuevo trabajo, como cuando aceptamos que esa persona se fue y tenemos que emprender una nueva relación, cuando aceptamos que nuestro papá o nuestra mamá se murió y que la vida no va a ser igual, ¿cierto? Y uno más o menos tiene que más o menos intentar acostumbrarse, aunque nunca va a ser nada igual, pero uno asume o cualquier cosa que ustedes vean, ¿ya? Hay un cambio y nos enfrentamos a una realidad totalmente novedosa. Para Vogler viene paso número 6, el famoso paso de las pruebas, donde tú encuentras muchos enemigos y vas a encontrar algunos aliados, ¿ya? Nuestro personaje empieza a transformarse, empieza a cambiar, pero no cambia del todo. Recuerden que aquí muchas películas tipo Hollywood, ¿cierto? Eh, 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 Se enfocan, cuando ustedes ven este tipo, esas películas, ustedes se van a dar cuenta que muchas de ellas se enfocan en este punto, en las luchas, en los enfrentamientos, en los amigos que se pierden, que se ganan, en los enemigos, ¿cierto? Que se derrotan, en fin, y puedes ver 30, 40 minutos y sigue luchando, sigue peleando, repito, sobre todo en el cine comercial, en el cine de Hollywood. Y hay un momento en que esas luchas acercan a nuestro protagonista al enemigo, al verdadero enemigo, al más fuerte, al jefe, al más malo, lo que ustedes quieran. Ya es un momento de mucha tensión, de seguro nuestro personaje está cansado, está herido, está perdido, lo que ustedes quieran. Y por fin, miren que digo por fin, aunque apenas llegamos al punto 8, pero digo por fin porque muchos de los espectadores de esa película o de los lectores pueden creer que ya se está acercando el final de la historia. Nos acercamos a la Odisea, a veces hay una especie de muerte de nuestro personaje, es decir, aunque venía transformándose, no se había transformado lo suficiente y aquí se da cuenta que tiene que morir ese que él era, tiene que transformarse, ¿ya? A veces hay una pseudo muerte simbólica, ya cuando nuestro personaje, no sé, llora, ¿cierto? Cuando nuestro personaje le da miedo, nunca le había dado miedo nada y en este momento sentimos que realmente algo le está pasando, o cuando decide no siempre había decidido no romper ninguna de las reglas que lo dirigían en su vida diaria y aquí decide que tiene que actuar de una manera totalmente distinta. Entonces, está esto
de una pseudo muerte, ya sea real o simbólica. Digo que real porque en muchas ocasiones nuestro protagonista muere en determinados tipos de historias como las fantásticas, como las maravillosas, y luego resurge, ¿cierto? Viene una especie de recompensa, y es que él gana, aprende algo, ¿cierto? Está muy feliz, y nosotros estamos muy felices con él, porque creemos que todo puede acabarse aquí, ¿cierto? Todo salió muy bien. Así que él regresa, o tiene que llevar algo que había encontrado, sencillamente reunirse con los suyos, o simplemente estar bien consigo mismo, y nosotros nos damos cuenta que ese regreso no es fácil, que de seguro han pasado muchas pérdidas o hay una persecución, es decir, la historia sigue igual de mal. Deme un segundo. Así que hay una especie de nueva prueba. Entonces, nos damos cuenta que el malo no había sido derrotado, que hay algo que está en él funcionando de nuevo de manera, pues, mal, ¿cierto? Y por lo tanto tendrá que volver a enfrentarse. Y digamos que, pues, nos acercamos al final. Para nuestros autores no necesariamente tienen que ser finales positivos, felices, ¿cierto? Pero si hay una resolución de la historia, nuestro personaje ganará algo, incluso si muere, deberá ganar algo. Ganará, no sé, él muere, pero ha permitido que su familia sobreviva, su pueblo sobreviva, ¿cierto? Él se sacrifica, ¿sí? Recuerden, es un héroe. Eh, Así que habrá ayudado a todos, o habrá ayudado a alguien, o se habrá ayudado a sí mismo. En algunas ocasiones, cuando el final es totalmente feliz, pues encontrará algo muy valioso, heredará un reino, estoy hablando de las historias fantásticas, o encontrará por fin el amor, ¿cierto? Se casará con ella o se casará con él, serán felices, se irán a vivir a una finca en el oriente antioqueño, tendrán muchos hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos son, repito, los 12 pasos. Si ustedes ven, es una versión resumida de esos 31 pasos de PRO, y si ustedes lo quieren ver, es una especie de resumen también de los 17 pasos de Campbell, que aquí no los vamos a estudiar porque no es, pues, necesario. Me pareció que era mejor hablarles de PRO, que es uno de los primeros en hacer esto, y hablarles de Vogler, que es quizás el más popular de todos, el que por lo regular, no solamente las personas dedicadas a la literatura, sino en general al cine, sí, a la televisión, a la música, pues lo utilicen. Ya les voy a mostrar cómo muchos otros profesionales han adaptado esto que les estoy contando. Algunas consideraciones pseudo prácticas, ¿sí? Piensen en lo siguiente: el viaje del héroe es la historia más antigua del mundo. Se supone que cualquier historia que ustedes traigan a colación, de una u otra manera hará alusión a algunos de esos pasos. Recuerden que la propuesta de estos hombres ha sido la de estudiar los mitos y a partir de los mitos establecer unas constantes, ¿cierto? Por eso es tan fácil encontrar estos pasos, no en ese orden, no todos ellos, en muchas de las historias que ustedes recuerdan, ¿ya? Su historia se ha hecho de mitos, cuentos, leyendas, etcétera. Relata la historia de una persona que actúa para buscar y encontrar algo que necesita. Recuerden que eso que busca y que necesita o que quiere no necesariamente tiene que ser algo que se pueda tocar, puede ser una cosa intangible, ¿cierto? Puede ser el amor, puede ser la esperanza, lo que ustedes quieran, ¿ya? Piensen que, como en el caso de los actantes, que veíamos su diferencia entre actantes y personajes, aquí eso que se busca no necesariamente tiene que ser un objeto, puede ser un conocimiento, puede ser incluso, no sé, enamorarse, ¿ya? Nadie ha creado esta historia, la historia más antigua, o mejor dicho, todos nos hemos encargado de crearla y de darle sus matices, ¿sí? No le pertenece a nadie, pertenece quizás a nuestra especie. Somos nosotros los que vivimos de esta forma. Incluso si ustedes ven un documental sobre animales o sobre hongos, sobre plantas, en la narración del documentalista, uno siente que está utilizando esto, ¿ya? Entonces nos hablan de la familia de los leones, y hay un león que ya está viejo
y que va a ser reemplazado por un león joven, y el león joven va y pelea y sale perdiendo, ¿cierto? Y el león joven se aísla con otros dos leones y entrenan, practican, cazan solos, tienen dificultades y en algún momento vuelve y le gana al león, etcétera, etcétera. Y le ponen nombres a los animales. Eso no sucedía en mi tiempo cuando uno veía este tipo de documentales en Naturalia, ¿cierto? Era el león, era la leona, era el cachorro, pero ahora incluso le ponen nombres y en Nat Geo ves el día de grabación, incluso la temperatura, todo el ambiente, y hacen que tú te familiarices muchísimo con el personaje, porque es eso, un personaje, y nosotros no sabemos qué tanta edición haya, pero todo esto se utiliza es para que resulte pues una historia que uno realmente quiera ver, ¿cierto? Si ustedes lo quieren pensar mucho más esto, piensen que incluso en el caso de los realities, el reality responde, es decir, yo no estoy diciendo que haya un guión exacto para que cada uno lo interprete y diga lo que tenga que decir, pero las personas que están detrás del reality sí piensan exactamente en a quién deben poner, qué van a esperar de esta persona, ¿ya? Y si ustedes han visto un par de realities, de seguro que caen en cuenta que hay una lucha entre dos grupos o entre dos personas, hay una historia de amor, ¿cierto? Hay un personaje que permanece aislado de todo el asunto y esto no es nada novedoso. Desde El Gran Hermano, un reality que hicieron los ingleses, aludiendo a la obra literaria de Orwell, hasta nuestros días, cada uno de ellos parte de estos principios o cualquier telenovela que ustedes recuerden o cualquier película, Viajes a las Estrellas, El Mago de Oz, incluso El viaje del escritor utiliza el Mago de Oz como uno de estos ejemplos muy claros en los que funcionan muy bien los 12 pasos, ¿ya? Y uno se da cuenta de la magnitud, de la importancia de esta obra, junto con Odisea, junto con Iliada, en fin. Recuerden esto, no estamos hablando de una mera receta de pasos que se puede calcar. Estamos hablando de la utilización de unos pasos, ¿cierto? Pero aquí, de nuevo, como se lo he dicho en muchas ocasiones, pues radica el valor del escritor, de su experticia, para hacer que esa historia dividida en esos pasos resulte interesante, esté bien escrita, se atraiga, ¿cierto? Pero llevarlos a cabo no es tan sencillo. Jung habla sobre el inconsciente colectivo, dice, estamos conectados en la misma historia. Esto intenté más o menos hacérselos entender cuando hacía ejemplos de cómo los 12 pasos también influyen en nuestras decisiones diarias, nosotros como sujetos, como personas, ¿cierto? No como personajes, pero en últimas, el viaje ha sido pues, pues forma parte de cualquier tradición. Y ahí les digo yo, desde Odiseo, Moisés, ¿cierto? Jesús, Buda, Dante, el escritor, personaje de la Divina Comedia, El Rey León, Harry Potter, Betty la Fea, lo que ustedes quieran, ¿ya? Yo hoy no traigo ejemplos así tan detallados como la última clase con El Rey León que hicimos en esta ocasión, con la Cenicienta, en esta ocasión no he traído esos ejemplos porque creo que está un poco más claro y lo que quiero hacer es enfocarme en una autora que se llama Amparo Dávila, una escritora mexicana, que muy pocas personas relacionarían su literatura con una estructura que está tan apegada al cine, a las series, ¿cierto? Su literatura, que es una literatura fantástica, es una de las grandes autoras hoy en día cada vez más leída, ¿cierto? Incluso haciendo las diapositivas para el día de hoy, me di cuenta que existe una nueva edición de sus cuentos completos. Yo tengo esta edición del Fondo, Cuentos Reunidos, del Fondo de Cultura Económica y la editorial Páginas de Espuma, que si ustedes han recibido clases conmigo, sabrán pues que es esta editorial que está editando a muchas autoras contemporáneas y que escriben desde lo fantástico, desde el gótico, ¿cierto? Como
Mónica Ojeda, como Mariana Enríquez, en fin, esta editorial se ha unido con el Fondo de Cultura Económica y ha sacado una nueva edición con un prólogo justamente de Mariana Enríquez. Entonces, nuestra autora del día de hoy, Amparo Dávila, que uno no necesariamente relacionaría, que uno directamente no relacionaría mejor con esta propuesta, con esta técnica, eh, eh, yo espero demostrarles cómo sí se puede leer de esa forma, ya como dos de sus cuentos responden fácilmente a una pseudo adaptación de los 12 pasos, ¿ya? Yo no estoy diciendo que esto haga que las obras literarias o cinematográficas pues tengan menos valor por responder a este modelo. Recuerden que este modelo es el modelo de nuestra naturaleza, de nuestros mitos, ¿ya? Así que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que uno sí puede evidenciar los 12 pasos y lo más interesante es que pues nosotros podamos utilizar esa adaptación, hacer nuestra propia adaptación de esos pasos, ¿sí? Denme un segundo, yo les muestro. No es necesario que tu historia incluya todas las etapas, esto es supremamente claro, ¿cierto? Lo más importante es adaptarlas, redefinir al héroe y el heroísmo, de eso se los digo porque de seguro que a muy pocas personas se le ocurriría hoy en día escribir una épica, una epopeya, ¿cierto? Tener un héroe como protagonista. Nosotros, repito, tenemos protagonistas muy humanos, y eso significa que se equivocan muchísimo, que hay algún aspecto negativo en ellos, pero por lo regular la imagen del héroe que tenemos, por lo menos en términos conceptuales, es un ser, eso es casi que un ser muy privilegiado que tiene una fuerte conexión con algún dios. Yo no sé si ustedes recuerdan a Odiseo y su cercanía con Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, ¿cierto? Tener cercanía con la diosa de la guerra y la sabiduría pues te daba ciertas ventajas y por eso Odiseo era tan fuerte, Odiseo era tan inteligente, ¿sí? Y salía, pues supo salir muy bien librado de muchos inconvenientes con los que, pues, muchos inconvenientes dentro de la historia. Entonces, entonces yo espero que ustedes redefinan a este héroe. Yo he venido hablando de héroe, pero ya saben pues que en el caso de Dávila no tenemos, de Amparo Dávila no tenemos héroes, tenemos personajes y ustedes se van a dar cuenta cómo aún así los 12 pasos funcionan. El viaje, podemos resumirlo como el crecimiento o el cambio o el desarrollo del personaje. Si ustedes me han escuchado en otras ocasiones, de seguro que me han escuchado hablar de cómo el personaje tiene que cambiar, ¿cierto? Así sea para volver al mismo lugar en el que estuvo o para ser de la misma manera, hubo una especie de desarrollo y a la final él decide seguir siendo el mismo de siempre, pero pasó por ese cambio. Así que ese viaje, piénsenlo como el crecimiento de ese personaje. Por lo regular, deberá ser un camino ascendente, intenso, lleno de aprendizaje, de mayor complejidad, etcétera, etcétera. Y esto debería darnos una idea para nuestras propias creaciones, ¿cierto? Cuando nuestro personaje se enfrenta a algo, ya sea a alguien o a sí mismo, pues ese listado de enfrentamientos cada vez será un poco más intenso y por eso nosotros decidimos con qué se enfrenta primero, con qué se enfrenta segundo, ¿cierto? Si nuestra historia está basada en algo que realmente nos sucedió a nosotros, nos sucedieron 3, 4 accidentes en un viaje, pues yo no necesariamente tengo que escribirlos en ese orden, sino que puedo buscar que funcionen como primero sucedió el menos intenso y por último el más intenso, el más peligroso, para crear, repito, una especie de tensión, ¿sí? Hay un camino ascendente en intensidad lleno de aprendizajes cada vez. Va a aprender más, así como cada vez se va a hacer un poco más complejo. El viaje es físico, ¿cierto? Pero pues en las primeras historias estos viajes eran físicos, el viaje que hace Odiseo, el viaje que sucede en El Mago de Oz, el viaje que sucede en El Señor de los Anillos, por ejemplo, pero
en la literatura contemporánea, pues ese viaje puede ser interior. Nuestro personaje puede estar bebiendo café, puede estar en una cafetería, como en la novela Me Acuerdo de George Perec, pero están sucediendo muchísimas cosas internamente, ya sea en su mente, ¿cierto? Ya sea en su corazón. Si ustedes creen que los sentimientos están en el corazón, pues ahí se lleva a cabo el cambio. Recordemos, esto a forma, como una especie de conclusión, recordemos a Aristóteles y a los tres actos, ¿cierto? Recordemos a Vladimir Prop y la morfología del cuento con estas 31 etapas, a Greimas y los actantes, ¿cierto? Quien quiere algo, quien se opone, la ayuda que recibe de alguien, en fin. Recordemos a Jung y el inconsciente colectivo, como según este psicoanalista, todas nuestras historias son más o menos, guardadas las proporciones, la misma historia, alguien quiere algo, ¿cierto? Y recordemos a Campbell y las 17 etapas, que por cierto, están divididas en salida, iniciación y regreso, que si ustedes quieren, pues pueden equiparar muy fácilmente con Aristóteles, con inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Y ahora pensemos en Vogler y sus 12 pasos. Todos ellos, ¿cierto? Tienen obviamente elementos, muchos elementos en común. Miren que yo podría concluir con una de las ideas iniciales que era, pues que estaba relacionada acerca, que se relacionaba con la necesidad de la acción, ¿sí? Y si ustedes ven, estas propuestas nos están hablando otra vez del conflicto y de la necesidad de que nuestro personaje haga algo, así sea que se quede callado, ¿cierto? Pero ya quedarse callado o no hacer nada, ¿cierto? Es una decisión que ha tomado y que creemos que ejecutará. Recuerden esto, en nuestras narraciones tiene que pasar algo, tiene que suceder algo, ¿ya? Si todos estos autores han hecho más o menos una adaptación de esta idea, entonces yo les propongo que cada uno de ustedes pues haga su propia adaptación dependiendo de la necesidad que tenga. Por ejemplo, este es el viaje del héroe para los profesionales de la salud. Eso no es un invento mío, yo no lo hice, ojalá tuviera tanto tiempo para hacer algo tan bonito. Digo tan bonito porque ahora les voy a mostrar el mío que es horrible, ¿cierto? Esto lo encontré en la internet buscando información sobre el viaje del héroe, cómo era utilizado por otras personas. El libro incluso está lleno, como todos estos bestsellers, está lleno al principio de los comentarios que han hecho otras personas, que han hecho los diarios. De seguro que si ustedes han leído algún bestseller, recordarán que esa es una parte muy importante de estos libros, mostrar cómo otros los han leído. Y entonces, buscando en internet, encontré este viaje del héroe para los profesionales de la salud, que empieza desde el momento en que el médico va a la clínica y pues no es muy consciente de que haya un problema. Ese es su diario vivir, ¿cierto? Todavía no conocen lo suficiente su práctica. Hay una especie de llamado a la acción cuando se da cuenta que los resultados de sus pacientes no son los que él esperaba, es decir, frente a la tranquilidad, aparente tranquilidad del hospital, pues se escondía algo muy turbio, y es que sus pacientes no mejoraban o sus pacientes seguían siendo cada vez más o cada vez peor, en fin. Y entonces ahí, no los voy a leer todos, ahí hay un cambio de cómo, ahí hay un camino que nuestro médico tiene que llevar a cabo, y entonces se acercará a un mentor que puede ser su profesor, pueden ser sus amigos, habrán unas nuevas ideas sobre la asepsia, estoy inventando, sobre el tratamiento, que pueden ir en contravía de lo que aprendió y tendrá que tomar la decisión de cambiarla. Habrá un conocimiento sobre las cosas que le enseñaron teóricamente y que funcionan, otras cosas que le enseñaron y no funcionan, y tendrá que convertirse en un médico totalmente nuevo, ¿cierto? En un médico que rompe algunas reglas, en fin, ahí les dejo ese ejemplo. Este es otro ejemplo del viaje del héroe en la psicoterapia con niños y adolescentes, y para ellos, ustedes ven, es un modelo mucho más resumido y nos dicen cómo hay una especie de umbral de la aventura. Arriba está este niño, miren que incluso aquí empieza por la izquierda, este niño o este joven
viviendo su vida diaria normal, y hay un llamado a la aventura, y ese llamado a la aventura, si lo acepta, que es lo que se espera, ¿cierto? Pues hay un ingreso a la aventura donde encontrará pruebas y aventuras, y después de pasar este momento regresará a su mundo y aplicará lo aprendido, será una persona nueva, ¿cierto? Como la persona que asiste donde el psiquiatra o donde el psicólogo más bien, y el psicólogo le pide que haga algo distinto a la manera en la que lo venía haciendo, o que piense algo que él no se había atrevido a pensar, y eso puede ser doloroso, eso puede ser traumático, ¿cierto? Mucho más traumático que el trauma con el que había llegado, pero al final logrará ser alguien novedoso, alguien nuevo. Este me gusta muchísimo, el viaje del héroe en los negocios. Entonces, allá arriba, el mundo ordinario, alguien pierde su trabajo, él quiere que no, eso no hubiera pasado, es decir, se niega, ¿sí? Decide seguir el consejo de un amigo quien le propone que sea autónomo, empieza un negocio, ese es el punto donde está el bombillito, hay una crisis porque va a encontrar muchísima resistencia, te esfuerzas en seguir al final y encuentras beneficios, en este caso pues económicos, va a encontrar un propósito, y de seguro que en algún momento, según ese modelo, perderá su empleo nuevamente, esté jugando. Pero ese es el viaje del héroe en los negocios, según estas páginas random que encontré. O sea, mi idea no es decirles que crean en esto, ¿cierto? Sino que miren cómo otros han adaptado estos pasos, y que nosotros podemos hacer algo similar para nuestros procesos de escritura. Este viaje del héroe está muy relacionado con eh, eh, el viaje del héroe, el viaje, nuestro viaje en la vida, que repito, parte de Jung. Incluso algunas palabrejas que están por allí puestas pertenecen a Jung. Realmente Jung las toma de la Biblia, pero en fin, hay un mundo ordinario, que es el mundo conocido, versus el mundo extraordinario o desconocido. Ahí está esta persona caminando hacia la derecha, hay un llamado. En ese llamado, esta infografía pues establece que dentro del llamado está la etapa de negación, y luego el mentor comienza su viaje cuando acepta. Está la famosa expresión noche oscura del alma. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de la noche oscura del alma. Jung dice lo siguiente, no vayan a llorar por esto que van a escuchar. Jung plantea que nosotros solo somos la persona que hace algo cuando nadie lo ve. En otras palabras, ¿quién es usted, cierto? Cuando nadie lo está viendo, cuando nadie lo está observando. Según Jung, disculpen el paréntesis, según Jung, nosotros utilizamos caretas, ya utilizamos máscaras. Somos el papá, a veces somos el hijo, otras veces somos el primo, somos el amigo, somos el estudiante, somos el profesor, etcétera, etcétera. Pero eso es una máscara, ¿cierto? Nosotros realmente somos en la noche oscura del alma, y repito, hace referencia a quiénes somos nosotros verdaderamente cuando nadie está mirando. No significa pues que realmente debamos estar solos, sino cuando hemos sido conscientes, o cuando llegamos a ser conscientes de lo que realmente queremos, de lo que realmente disfrutamos, ¿ya? Jung utiliza un ejemplo, una persona que decide hacer negocios como su papá, como su hermano, como su abuelo, y resulta ser muy bueno en los negocios, ¿ya? Pero esta persona sabe, incluso en el momento en que más dinero y más exitoso es, sabe que eso no lo llena, que hay algo por allá internamente que realmente le saca una sonrisa, que realmente lo apasiona, le gusta. Estoy inventando, ¿cierto? Coleccionar monedas o sembrar maticas, ¿sí? Pero eso va en contra de la forma en que ha sido educado. Para Jung, esta persona tiene muchos problemas porque sencillamente está utilizando caretas todo el tiempo y en ningún momento está siendo él. Entonces ahí comienza, hay una transformación, y dice que se muere el ego, porque para John es muy importante que nosotros seamos conscientes de que actuamos a través del ego y tenemos que morir. Ahora me siento dando una clase totalmente distinta, disculpen, pero esta es la adaptación que ellos hacen de las ideas de Jung según los pasos. Finalmente hay un reintegro a la vida,
pero ahora sí, con un nuevo propósito en la vida que se supone está más cercano a lo que realmente queremos, a lo que realmente somos en el inconsciente y no en estas caretas que nos ponemos. En fin, espero no haber dicho muchas cosas absurdas. Recuerden, yo no soy especialista en nada, ¿cierto? Y mucho menos en Jung. Eh, pero sí es un autor que recomiendo lo poco que he leído, lo poco que sé de él, así como de seguro ustedes me han escuchado hablar en otras ocasiones de Nietzsche, en fin. Aquí están, miren, miren el modelo mío tan bobito, ¿cierto? Ahí están los 12 pasos y yo lo único que haría sería quitar, pero sigue siendo un listado. Y no estas gráficas tan especiales que acabamos de ver. Yo, por ejemplo, o en lo que yo intento escribir, sí hay algunas pruebas, hay enemigos, por supuesto, ¿cierto? No hay aliados, por lo regular, mis personajes, ellos son sus propios aliados, ¿cierto? Esto lo digo a modo pues, de ejemplo de cómo trato de adaptar las cosas. El mundo ordinario, a veces necesito narrarlo, en otras ocasiones puedo ir muy rápido y entrar de una con el llamado a la aventura. En fin, les dejo esta diapositiva para que en su momento ustedes simplemente quiten eso que ustedes consideran que no necesitan, ¿ya? O simplemente fijarse que en uno de esos puntos puede haber ya un cuento, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasa por la cabeza de alguien ante la necesidad de tomar una decisión, como por ejemplo, no sé, no ir a la fiesta de cumpleaños de tu esposa, ¿cierto? Le van a hacer una fiesta y nuestro personaje no está de acuerdo. Y entonces puede ser una cosa muy baladí, entre comillas, muy estúpida, ¿cierto? Pero para nuestro personaje es una gran decisión porque marcará un cambio en la relación, no solamente con ella, sino con sus familiares, con sus amigos, en fin, ¿cierto? O como, por ejemplo, el encuentro con el mentor puede ser un cuento ya cuando tenemos la historia del estudiante que, no sé, advierte que su mentor, su profesor, su guía, no sé, no leía lo que decía que leía, ¿cierto? O terminaba siendo igual a las personas que criticaba, ¿sí? Y ahí ya tenemos pues una historia para narrar. A mano derecha ustedes ven la paradoja, ven la barca de Teseo, un personaje, un héroe griego, ¿sí? Ven no sé si están familiarizados con la paradoja de Teseo, y también ven el auto de John Wick, el personaje de una película de acción, y no están allí de manera gratuita, están allí porque a alguien se le ocurrió decir que la paradoja de Teseo estaba siendo actualizada en la película John Wick. ¿En qué consiste la paradoja de Teseo? Teseo, repito, un héroe muy valiente, muy fuerte, muy inteligente, tenía una barca con la que ganaba ciertos encuentros, ciertas batallas, pero su barca eh, iba sufriendo algunos desperfectos y por lo tanto él tenía que verse obligado hacer algunos cambios, algunas reparaciones. A veces cambiaba la vela, a veces cambiaba algún madero, etcétera, etcétera. Y se supone que con el paso del tiempo Teseo terminó remodelando toda su barca, ¿ya? La paradoja es, sigue siendo la misma barca de Teseo, ¿sí? Aunque ninguna de las partes originales de Teseo de la barca, perdón, se conserven. Esta es la paradoja interesante para los filósofos, ¿cierto? Y en John Wick tenemos un hombre que eh, eh, pierde a su esposa, ¿cierto? Pero luego le roban su auto y le asesinan a su mascota. ¿Sí? Yo no sé si han visto la película. Y en el robo del auto, para tratar de pagarle de alguna manera, le entregan un auto distinto, pero para él esto no es suficiente, ¿ya? Porque desde John Wick, desde la interpretación que da esta persona, pues el auto de John Wick, ¿cierto? Era el original, no cualquier otro que le podían haber dado, ¿sí?
la película las personas que leen John Wick desde las referencias griegas no se quedan con deseos simplemente, sino que creen, por ejemplo, que la persona que está en el hotel recibiendo a los asesinos, esta persona recibe una moneda de oro y lo relacionan con Caronte, que también estaba en una barca, ¿sí? Atravesando el río Estigia, los llevaba al inframundo y como recompensa recibía una moneda de oro, ¿ya? Y en el hotel está Winston, un personaje de seguro que si ustedes no han visto la película no saben de qué estoy hablando, disculpen, pero este personaje Winston es relacionado con Hades, ¿ya? El hotel es relacionado con el inframundo, puesto que entran allí, y John Wick, es visto como una especie de Hércules que tiene que realizar una serie de trabajos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las referencias que se pueden leer de esa forma. No estoy diciendo si es que esto fue consciente o inconsciente, la verdad es que no lo sé, si los creadores de John Wick lo pensaron, pero vuelvo a mi idea de hace más de una hora ya, a mi idea de la necesidad nuestra de leer mitos griegos y de darnos cuenta cómo en los mitos griegos se resume gran parte de estas historias que nosotros podemos conocer en la literatura, en el cine, etcétera, etcétera. Ojalá esto no pase desapercibido, ojalá en algún momento se decidan a leer algún mito, ¿ya? O alguna historia bíblica, ¿ya? Y ustedes van a ver cómo eh, eh, esas historias que nosotros consideramos tan contemporáneas, disculpen, están allí. Y cito esto de la Biblia porque estoy preparando la clase presencial que vamos a dedicarle a casas vacías y el tema de la maternidad. Y entonces mi intención es hablar un poco sobre la maternidad en la literatura. Y aunque muchas personas evidencian que en la actualidad muchas mujeres están escribiendo sobre la maternidad, en la Biblia ya habían muchas de estas historias, ¿cierto? Raquel, Sara, pero también Eva, pero también María, en fin. Así que vayan a la Biblia y incluso piensen en el cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿cierto? Donde ciertas mujeres que pueden parir se convierten en criadas de hombres muy poderosos, como en la Biblia se nos cuenta la historia de esta mujer que no podía tener hijos y pide el favor para que otra mujer tenga hijos con su esposo. Incluso en la novela se cita esta referencia. En fin, yo espero haber sido más o menos claro con esto del camino del héroe. Les pregunto, ¿hay algo que necesitemos resolver? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Porque si es así, yo puedo devolverme. De lo contrario, como les dije ahora, Mateo manda un enhorabuena y Ramírez dice que está claro. Entonces, la idea es que hablemos de esta mujer que se llama Amparo Dávila, es una escritora mexicana, escribió poesía, escribió cuento, hasta ahí sé. La verdad es que yo no la he leído lo suficiente, la escogí porque pensé que era una especie de reto para mí, la escogí anoche, yo no sabía a quién íbamos a leer y estaba pensando en irme por la fácil, ¿cierto? Incluso en algún momento pensé, voy a leerles mi cuento, pero para mí eso es como hacer una trampa, ¿ya? O vamos a leer fragmentos de las novelas que cita Vogler, ¿cierto? Pero también sería hacer una trampa. Y preferí una autora que de ninguna manera ni Vogler ni los otros iban a citar, ¿cierto? Esa es una autora de estas mujeres invisibilizadas, como ustedes me habrán escuchado en otras ocasiones decir. Eh, es una mujer que perteneció a una generación donde Salvador Elizondo era quizás el autor más importante de ese grupo. Es un escritor, ella es mexicana, obtuvo esos dos
premios, obtuvo un premio y un reconocimiento. Escribió esos 3 libros de cuentos y en el 2009 el Fondo de Cultura Económica lo recopiló, repito, en este librito que incluso se editaba todavía en el 2020, así que es muy fácil de conseguirlo. Es un libro que debe costar menos de 50.000 pesos y ahí está todos los libros de cuentos de esta mujer, incluso un tomo, un volumen inédito que se publicó, que se supone fue escrito en el 2008, que se llama Con los ojos abiertos. Ahí me falta poner Con los ojos abiertos en cursiva, pero en fin, ustedes entienden que es el título de ese tomo. También está en nuestra carpeta, por supuesto. Ojalá lo puedan leerla. Yo no la he leído toda, aunque toda su obra tiene estos pues, cuentos. Tienen solo 298 páginas. Es muy corto. Pionera del cuento fantástico en México. Esto es lo que uno encuentra en Wikipedia, pero yo creo que no solamente en México, sino en gran parte de Latinoamérica. Entrelaza lo cotidiano con lo inquietante. De seguro que ustedes me han escuchado hablar, algunos de ustedes, de Shirley Jackson, ¿cierto? Y de Edgar Allan Poe, pues, primero Poe y luego Jackson, de cómo trasladan lo inquietante a la vida diaria. Esta autora hace eso, crea algunas atmósferas donde la realidad se desdibuja y lo sobrenatural se insinúa. Yo espero que ustedes lo evidencien ahora muy bien. Aborda temas recurrentes, locura, miedo, soledad, opresión, especialmente, esto es muy importante, ya desde la perspectiva femenina, y digo que es muy importante porque en su momento no era común. Ustedes, algunos también han leído conmigo a Clarice Lispector, por ejemplo, o hemos leído a las hermanas, se me olvida el apellido, a las argentinas, en fin. Y sabemos que muchas de esas tenían narradores masculinos, ¿cierto? Historias protagonizadas por hombres. Amparo Dávila usa la mayoría de sus, o por lo menos la mayoría de lo que yo he leído, utilizan narradoras mujeres y desde la perspectiva pues de las mujeres, sus personajes suelen ser mujeres atrapadas en entornos asfixiantes. Esto es una cosa que ustedes van a encontrar muy fácilmente en sus cuentos. Enfrenta situaciones ambiguas que desafían la lógica, los límites de la realidad. Quizás, dicen los estudiosos, quizás ella está aludiendo a ciertas restricciones que se le imponían a la mujer, pero esto lo dicen algunos estudiosos, otros lo aseguran y dicen entonces que la autora es una especie de antecedente de autora feminista, ¿cierto? Y otras personas se cuidan diciendo que es muy difícil establecerla a ella como una persona, como muchas feministas pensarían que las cosas tendrían que ser, ¿cierto? Obviamente las circunstancias de ella no eran las mismas que son en la actualidad, por lo tanto, su obra no termina de serlo, ¿ya? Miren que esa edición, miren que la mía solo tiene el sellito del Fondo de Cultura Económica, pero lo que ustedes ven allí en la diapositiva tiene el logo de Páginas de Espuma y por eso allí se anuncia el prólogo de Mariana Enríquez. Si Mariana Enríquez lo está prologando, ustedes ya saben, pues, eh, 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 cómo su literatura pues está muy cercana, ¿cierto? Juega con la relación pues con esa literatura oscura, pseudogótica, etcétera, etcétera. Vamos a leer simplemente El huésped y Alta Cocina, son 2 narraciones más o menos cortas y yo espero que podamos hacer este paralelo entre El camino del héroe y Amparo Dávila, aunque, como les dije ahora, uno no pensaría que nuestra autora parta de esa estructura. Yo espero que allí puedan estarlo viendo bien y espero que funcione nuestro site. Entonces, el huésped, denme un momento. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de su viaje.
Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbraba uno a ver en determinado sitio, pero no causa de la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto, o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con la marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía, y si no, lo consigues». No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos en la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito. Sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca lo ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz que gozaba en la casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos. Les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglado una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias, helitropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto, lo descubrí en algún oscuro rincón del corredor, bajo las escaleras. «Allí está ya, Guadalupe», gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombramos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos,
allí está, ya salió, está durmiendo. Él, él, él. Solamente hacía 2 comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra, tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne. No probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba a la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto se quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado... Y llegaba bien tarde. Tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida por la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a obscuras, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró de golpe y se salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía el tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón, donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité el pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño.
Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y, para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder el tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas, conteniendo la respiración. Bajamos los pasadores, después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas, hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días siguientes fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así... Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte, repentina y desconcertante. No sé si lograron escuchar, si les gustó, si hay algún comentario. En el momento. Yo espero que hayan podido escuchar, que les haya gustado ese cuento, sobre todo que hayan sentido interés por la autora. Y no sé si consideran que relacionarla con los 12 pasos es muy descabellado. Ana Milena dice que nos mantuvo con la tensión, hay un manejo de tensión muy bueno, ¿no? Yo no sé, recuerden que el título es El huésped, y no sé si ustedes ya saben qué es el huésped, ¿cierto? ¿De qué está hablando? ¿Es una persona? ¿Es un animal? ¿Es un monstruo? ¿Ya? Eh, ¿Por qué el esposo reacciona de esa forma? ¿Por qué ese lenguaje de la narradora que deja entrever que realmente las capas que envuelven al esposo son muchas, ¿cierto? Es un desinteresado simplemente, ¿ya? Hay algo más que oculta. Dice que él gozaba, que era el único que gozaba con el huésped, ¿sí? Que se entretenía en la calle, que lo consideraba al huésped inocente, pues que no les iba a hacer daño. En fin, yo espero que el cuento les haya gustado. Esto que voy a hacer en últimas no es tan importante, es simplemente decirles que desde mi punto de vista en este cuento
que en apariencia no tendría nada que ver con los 12 pasos, pues que se evidencian, ¿cierto? Hay un mundo ordinario, la vida doméstica de nuestra narradora rutinaria, más o menos tensa, dada la situación con su esposo. Hay un estado de sumisión, de ansiedad, si ustedes lo quieren ver. Ella no tiene control sobre lo que ocurre en su casa. Tan así que el esposo trae al huésped, un ser extraño, inhumano. Yo lo escribí, pero ahora mismo estoy pensando qué es, ¿cierto? Es una persona, es un animal, que la mujer percibe de inmediato una amenaza, así que hay un llamado. Disculpen que justamente dije hay un llamado y la gata empezó a aruñar la puerta. Hay otro llamado aquí. Hay un llamado de en esta historia y es un llamado forzado, ¿sí? Pues a ella la obligan a aceptar a este ser. Hay un rechazo, ella al principio no actúa ante lo que está viviendo en su casa, ¿sí? Su esposo no hace caso de sus intervenciones, y ella termina tolerando la presencia del huésped, aunque la aterra, intenta seguir con su rutina, pero el miedo la va a paralizar en varias ocasiones. Encuentro con el mentor, no sé si hay algún mentor claramente, ¿cierto? Podría interpretarse que el amor por sus hijos o su sentido de supervivencia funcionan como guías internos que la empujan a actuar. También podría pensarse que la señora que le ayuda a ella, eh, quizás no la aconseja, pero en algún momento ella tiende a ser más radical cuando empieza a hablar del odio. No estamos solas, hay un odio que nos acompaña, ¿cierto? Le dice. Entonces es posible que nosotros evidenciemos allí una ayuda. Repito, no necesariamente. Ana Milena dice que sí, sería la empleada después del ataque al niño. Cruce del umbral: cuando el huésped empieza a entrar al cuarto de sus hijos, la protagonista comprende que no puede seguir pasiva. Este es un punto en el que decide hacer algo, aunque no sabemos bien qué es lo que va a hacer, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo se va a deshacer, si se va a deshacer de él, ¿cierto? Eh, Sobre el cómo se deshace este asunto es muy, muy interesante, porque ustedes se dieron cuenta, pues, y si ustedes piensan que es una mujer la que está escribiendo, una mujer latinoamericana de esa época, pues por lo regular estas historias no iban a ser, y no iban a tener esos finales. Es decir, ella lo narra de una manera muy sencilla, pero la criatura, el huésped, estuvo 2 semanas encerrada, ¿cierto? Muriéndose. No sé si me estoy haciendo entender. La narración parece narrar algo muy sencillo, pero realmente lo que se nos está contando es algo, no sé si la palabra sea turbio, ¿ya? Pero sí algo muy fuerte. Eh, Quizás si lo escribe Brineston Ellis en los años 90, uno entiende normal, ¿cierto? Si lo escribe Chuck Palahniuk en el 2000, uno dice eso y mil cosas más, pero repito, Amparo Dávila en su momento. Pruebas, aliados y enemigos: el esposo es una figura autoritaria e indiferente, ¿cierto? La sirvienta funge pues como aliada. Enemigos, pues, que más que el huésped y todo lo que representa. Hay un acercamiento, ellas planifican, guardan su decisión en un momento de tensión máxima. Todo está por explotar, van a hacer algo, nosotros no sabemos muy bien. La empleada es muy, como dije ahora, es muy concisa en esto, es muy certera en hablar del odio. Hay una gran prueba o una odisea: la narradora elimina al huésped. eh, esa es su confrontación. Asume el riesgo, pues, de enfrentarlo sin la aprobación del esposo, porque ya vimos que el esposo, aunque ausente, ¿cierto? Es una figura muy autoritaria que sencillamente establece que su esposa y los hijos deben convivir con un huésped, ¿cierto? Por eso uno piensa, les llevo una bestia, un perro, les llevo un lobo, les llevo un monstruo, les llevo otro hombre, ¿cierto? Eh, Recompensa: recupera cierta paz.
la casa queda en silencio, aunque el marido no ha regresado, ella ha actuado por su cuenta y ha protegido a sus hijos. Hay una especie de camino de regreso y resurrección que decidí unir, porque recuerden que yo simplemente estoy jugando a utilizar el cuento para exponer las 12 etapas, 12 etapas. Aún no sabemos qué va a ocurrir cuando el esposo vuelva, pero la narradora ha atravesado una transformación interna. Yo creo pues que en términos actuales la gente dirá, ella se ha empoderado, ¿cierto? Ella ahora es una nueva mujer en esa casa. Retorno con el elixir no es tangible, pero sí su autoafirmación ha ganado autonomía, aunque el costo fue alto, ¿cierto? Supongo que nadie pasa y sigue siendo la misma persona después de haber hecho algo así, es decir, encerrar un ser vivo durante 2 semanas y escuchar durante esas 2 semanas. Miren que esto pasa muy rápido en la narración, pero para mí, desde mi lectura, eso tiene una fuerza muy grande, el hecho de haber superado tal cosa, ¿cierto? Recuerden que pues es una mujer que ha criado a sus hijos en la casa y de seguro que siempre estuvo alerta a cualquier cosa que podía pasar eh, eh, a sus hijos y de seguro que corría ya ante cualquier llanto, ante cualquier sonido fuerte y en esta ocasión ha vivido 2 semanas escuchando a esta bestia, a este huésped tratando de escapar. Ha ganado autonomía, aunque el costo fue alto, repito, ahora es una mujer distinta, capaz de desafiar el orden doméstico opresivo. Decimos esto, aunque no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Cuando llegue este hombre. El viaje es interior, más que físico, ¿cierto? Bueno, y ahí hay algunas cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, y es como el uso del horror, una especie de metáfora para narrar la opresión y quizás su posterior emancipación. Mateo dice, ahora la bestia va a ser el esposo cuando vea la escena, si nosotros no sabemos exactamente qué es lo que va a pensar este hombre, pero de seguro que no va a ser algo positivo. Es decir, este hombre, ¿quién sabe? Es que no lo sabemos, ¿cierto? No sé si hay algo más para decir acerca. Alcanzamos a leer otro cuento, es muy corto, tiene 5 minuticos, así que tenemos tiempo de sobra y terminamos a las 8 en punto, se los aseguro. Pero no sé si hay algo más para decir o que ustedes quieran decir o que quieran escribir o si tienen alguna pregunta. Ojalá el huésped les haya gustado, ojalá Amparo Dávila les haya gustado. Yo sé que yo he intentado en este último curso eh, enfocarme en esos aspectos conceptuales de la creación, ¿cierto? Pero en últimas, muchas de las cosas que digan estos hombres y estas personas no es tan importante como el hecho de encontrar un autor, ¿cierto? Como Amparo Dávila. Mateo, yo veo tu mano por aquí levantada, contanos. Luego yo iba a preguntar si ese modo de esa estructura narrativa viene de dónde, de Edgar Allan Poe, porque tiene pues como mucha referencia ahí a Shirley Jackson y a Mariana Enríquez. Siento Sí. yo, de una y se ve. Yo creo que de Pues allí ahí que comenzó. O cómo lo- lo- sería ahí pues como el sí, fundador, por así decirlo. Poe se considera como el autor más importante en ese sentido, ¿cierto? Y a Poe nosotros debemos el conocimiento de Poe, se lo debemos a Baudelaire, el poeta francés que lo tradujo del inglés al francés, porque en Estados Unidos era un autor más o menos desconocido. Poe no fue tan importante. Poe logró cierta importancia en 1845 cuando publicó El Cuervo, pero le quedaban 2 años de vida. Y después su fama prácticamente se desdibujó, se perdió. Baudelaire lo rescata y lo que sabemos es que Edgar Allan Poe no fue un autor pues ningún autor nace solo, ¿cierto? Es decir, para Poe era muy importante la influencia que tenían los autores alemanes y entre ellos Hoffmann, ¿ya? Pero hay una gran diferencia. Algunos de ustedes leyó conmigo a Hoffmann, creo que sí, no sé, pero cuando leíamos a Hoffmann, por ejemplo, nos dábamos cuenta cómo
esas narraciones de Hoffman podían tener 5 o 6 personajes y habían 2, 3 historias y eran cuentos de 15, 20, 30 páginas ya. Y Poe fue muy consciente, y lo escribió en las reseñas que le hizo a Washington Irving, fue muy consciente y dijo que el cuento, a diferencia de otras formas, debía leerse en una sola sentada. Dijo que esto no debía durar más de 45 minutos, dijo que el cuento por lo regular debía enfocarse en un personaje, ¿ya? Y en todo en el cuento debía girar en torno a una función que el escritor quería, a un efecto, perdón, que el escritor quería que lo sintiera el lector, ¿cierto? Ese efecto era, como les dije ahora, intelectual, pero también físico. Entonces, en Poe hay una conciencia de hacer del cuento lo que nosotros consideramos el cuento hoy en día. Por eso decimos que es como el padre del cuento moderno. Pero antes de Poe ya existían los referentes, quizás el más caro de ellos, el más importante es Hoffman, ¿ya? Y su cuento más importante, eso lo he dicho muchas veces y fue el cuento que leímos en clase, es El hombre de la arena, ¿sí? Que es parte de una idea, de un mito, no de un mito, parte de una leyenda alemana. Cuando los niños no se querían dormir, le decían que tenía que hacerlo porque si no el hombre de la arena venía y les iba a dejar caer arena en sus ojos y se iban a quedar ciegos. Esa idea hizo que Hoffman escribiera su cuento. O, miren cómo parte de una leyenda, ¿cierto? Aunque ustedes ven pues que todo el simbolismo de los ojos y de la importancia de ellos está pues en una literatura anterior, incluso en Sófocles. En fin, entonces, a modo de resumen, lo que puedo decir es esto, ¿cierto? Sí hay una gran influencia de Poe allí. Amparo Dávila conocía a Poe, por supuesto. No sé si conoció a Shirley Jackson, no lo sé, pero a Poe era casi que seguro, ¿sí? Recuerden que por la misma época Cortázar está traduciendo a Poe. No, no quiere decir que antes de Cortázar no existieran traducciones al español de Poe. A Poe en Colombia se empezó a traducir a finales del siglo XIX. Carlos Arturo Torres aquí en Colombia ya tenía traducciones de Poe al español. Era muy fácil conocer a Poe, repito, dada la importancia que Baudelaire le dio a este hombre. Baudelaire va a correr con la traducción de Poe y cuando salen los libros de Poe en francés, cada nueva edición traía nuevos cambios que Baudelaire había hecho porque dedicó gran parte de su vida a corregir a este hombre, pues que es tan importante dentro de la historia de la literatura, no solamente de su país, sino en general. ¿Ya? Yo creo que en muchas ocasiones les he dicho lo importante que es este hombre, incluso en alguna ocasión les sugerí que tuviéramos un curso dedicado solo a Poe, pero ustedes no me hicieron caso, así que, en fin, vamos a leer, vamos a escuchar Alta Cocina, que repito, es un cuento muy cortico, 4 minutos 23. Denme un momento, yo voy a apagar mi micrófono y escuchamos. Ana dice que antes pidieron el curso, no, yo en un momento lo ofrecí, pero en fin, yo creo que fue antes de Ana. Ya, ya les pongo el audio. Alta cocina. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se le salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda.
De allí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente, y cuando habían muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban 2 pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos, y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso, mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera muy oscurecida por el uso, y a la cocinera gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaban en un cajón con pasto y les daban una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaba cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaba y los metía a la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Alta cocina. Esa fue Alta Cocina de Amparo Dávila. Preguntas, comentarios, ¿les gustó? Cuéntanos, Lina. No, pues me parece muy chévere y uno finalmente no sabe exactamente de qué se trata. Pues ella empieza a describir y uno se imagina muchas cosas con lo que ella describe, pero no, o sea, lo tiene a uno todo el tiempo intrigado, queriendo más información. Se acaba el cuento y uno pues sí tiene la noción de lo que ocurrió, pero cada uno en su cabeza se forma una idea distinta, muy interesante. Es muy buena, ¿no? La autora lo hace Sí. muy bien y notaron que es un cuento muy corto y nos da información de cómo se supone que salen con las lluvias, ¿ya? Y uno cree que son planticas, tienen ojos, pero uno puede pensar que el ojo de alguna fruta, de algún vegetal, ¿cierto? Pero luego chillan, ¿sí? Eh, luego gritan como bebés, como gatos, como una mujer histérica. Esa es la manera en la que el narrador se refiere a esos gritos. En fin, es genial. Y si ustedes quieren,
podemos pensar los 12 pasos a través de esta historia que en apariencia no tiene nada que ver con un viaje, ¿cierto? En apariencia no tiene nada que ver con las películas de Hollywood, que no tienen que ver, en fin. Pero miren, yo evidencio un mundo ordinario allí, el primer paso. El narrador vive en una casa donde los platillos de alta cocina son una tradición familiar muy valorada y preparados con esmero. Es un ambiente aparentemente normal y respetable, aunque ya se percibe, obviamente es la autora y la autora lo hace muy bien. Ahí hay una especie de aire inquietante, de atmósfera bastante singular, pero dentro de todo este mundo hay una especie de día a día común, ¿cierto? Común para el narrador. Hay un llamado a la aventura, entre comillas, el llamado no es literal, sino más bien es emocional, es ético, ¿ya? Ocurre cuando el narrador empieza a escuchar los chillidos de las criaturas que están siendo cocinadas vivas. Esta experiencia sacude su mundo interior y lo enfrenta a una verdad que los demás parecen ignorar o aceptar con indiferencia. Nosotros no somos conscientes exactamente de qué es lo que pasa por la cabeza del resto, solamente de lo que pasa por la cabeza y por las vísceras de nuestro protagonista. Hay un rechazo, el narrador trata de evadir su responsabilidad, su participación, se encierra en su cuarto, se tapa los oídos, se niega a ir al mercado, miente diciendo que no encontró, hay cierto miedo, cierta impotencia, cierta resistencia en su actitud. Miren que todo eso sucede en 4 parrafitos, es muy rápido, ¿cierto? Y yo espero no estar forzando los cuentos. Yo espero que ustedes no crean que estoy forzando la narración para traer la importancia de los 12 pasos. Ya les dije que para mí, en últimas, más importante que los 12 pasos es que conozcamos cómo lo hace un autor. Y en este caso, esta mujer que, dada la experiencia que tuvo en su época, pues estaba escribiendo cosas bastante importantes. Seguro que un cuento como este podría salir de la pluma actual de Ampuero o de Mariana Enrique, ¿cierto? Pero miren que no, lo hizo esta mexicana ya hace algunas cuantas décadas. Encuentro con el mentor, no hay un mentor tradicional, pero podríamos considerar que su propia conciencia o incluso los ojos llorosos de las criaturas funcionan como guías interiores que lo ayudan a reconocer su verdad moral, ¿cierto? De esa manera lo leo el cuento. Hay un cruce del primer umbral, este paso se da cuando decide revelarse en lo posible, deja de participar en la compra, comienza a mirar a la cocinera con desprecio, rompe el pacto de silencio y normalidad de la casa, es el inicio de su transformación, incluso al principio de la narración, que es muy corta, dice como que esa fue su última vez en la casa, ¿cierto? Desde de antemano nos está estableciendo que ya no vive allí. Hay pruebas, aliados y enemigos. Las pruebas constantes, soportar los gritos, el desprecio de la cocinera, la indiferencia de su familia, no tiene aliados visibles, su única fuerza es su sensibilidad y capacidad de empatía. Sus enemigos, queremos verlo así, son la costumbre, la violencia institucionalizada en su hogar, la crueldad disfrazada de sofisticación gastronómica, acercamiento a la cueva más profunda, el clima emocional del cuento, el momento en que detalla la preparación cruel, los chillidos desgarradores, la conciencia de que la cocinera era despiadada. Esta es la cueva, esa cocina donde el horror se muestra sin filtros, el narrador se enfrenta con cierta repulsión, pero también con lucidez para tomar esas decisiones. Sabemos que es un niño, ¿cierto? Prueba difícil o traumática, el banquete final, la última vez que estuve en mi casa, es lo que dice. Este evento marca un quiebre de la participación o presencia, pues por primera vez en el crimen disfrazado de celebración. Este acto lo define como alguien que ya no pertenece a ese mundo. La recompensa es el despertar moral, la claridad ética, aunque queda traumatizado, también ha ganado una comprensión definitiva, nunca será como ellos, su sensibilidad es su tesoro, aunque le duela. Hay un camino de regreso, no se narra directamente, pero se sugiere que abandona la casa. El hecho de que diga la última vez que estuve en mi casa indica pues que ha elegido romper con ese mundo. Hay una resurrección. Yo digo que el narrador ha cambiado, es alguien marcado por el horror, pero también por la compasión. Vive con el recuerdo, con los gritos y los ojos de las criaturas dentro de él, pero eso lo ha hecho más humano.
más consciente, más libre, aunque, repito, con dolor. Hay un regreso con el elixir no es una solución feliz, sino el testimonio que nos entrega a los lectores. Al narrar esta historia comparte su visión, denuncia la barbarie oculta en lo cotidiano, rompe pues ese silencio. Esa es su forma de redención, guardadas pues las proporciones. No es una historia tipo Hollywood, ¿cierto? Justamente por eso quería hacer este ejemplo con estas narraciones. No es una narración que pueda gustarle a las masas hoy en día, es algo turbio, demasiado, ¿cierto? Muy oscuro. Yo sé que ustedes deben tener algún rayón en sus cabezas al gustarles estas narraciones a todos nosotros, porque el cuento no es la típica historia, pues, de alguien que hace algo y logra finalmente el reino y la boda y los hijos, etcétera, etcétera. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen comentarios, no sé si hay algo más para decir. Yo espero que les haya gustado. Si ustedes ven en nuestra tarea, solo agregué cuando yo al final, en este amarillo, yo estoy hablando de prop y en el fucsia, pues más o menos pregunto lo mismo. ¿Podemos adaptar a prop? Pues podemos adaptar a Vogler, ¿cierto? Evidenciamos los 31 pasos de prop, evidenciamos los 12 de Vogler, ¿cierto? ¿Podemos adaptarlos a nuestra propia narración? Yo espero que sí. Como les dije, yo en alguna ocasión lo hice, a mí me resultó, y yo espero que ustedes se den cuenta que cada una de los puntos, de los pasos de Vogler puede incluso transformarse en una narración. Yo quiero saber si hay preguntas, si hay comentarios, si hay dudas. Dije que íbamos a sacar a las 8, son las 8:01. ¿Hay algo para detallar? Recuerden que estos espacios son de ustedes. Si ustedes no opinan, si ustedes no me dicen si vamos bien o si hay algo que corregir, pues yo sigo haciendo las cosas de la misma manera, pero para mí sí es muy importante que las expectativas se estén cumpliendo, ¿cierto? Para mí ese es pues mi finalidad, que ustedes realmente vean este como un espacio válido y que lo sigan inscribiendo, que lo sigan matriculando, que sigan diciéndole a la gente que esto existe y no pues que se aburran por eso. Si en algún momento consideran que necesitamos hacer un cambio en la metodología, en los temas, etcétera, pues me lo dicen. La próxima clase sería próxima semana, que es 1 de mayo festivo. Yo no sé si ustedes quieren que nos veamos el 1 de mayo festivo o si movemos nuestra sesión para el 8 de mayo, sería nuestra clase 7 de 10. Y la idea es que ya sea el 1 de mayo o el 8 de mayo, ahorita podemos hacer una encuesta ahí rápida en WhatsApp o simplemente ustedes me dicen. El tema va a ser el cronotopo. El cronotopo es el término teórico, pero ustedes lo pueden pensar como las relaciones que en las obras literarias tiene el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio no son simplemente dos circunstancias que ustedes se van a ver obligados a narrar o a leer, ¿cierto? Sino que ellas, en la medida de lo posible, deberían funcionar también como instancias que permitan la interpretación. En otras palabras, no es gratuito que una obra se desarrolle que una historia se cuente en la mañana, en la tarde, en la noche, si llueve, si no llueve, si se describe en una ciudad, si se describe en un pueblo, etcétera. Todo esto debería alterar en parte la historia que se está narrando y el lector debería darse cuenta ya de que le están comunicando cosas a través de la descripción de ciertos espacios y del tiempo, ¿ya? Piensen en Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, en cómo su personaje siempre está subiendo puentes, escaleras, ya calles, o está bajando puentes, escaleras, calles, según su estado de ánimo. Si está feliz, ustedes lo van a ver subiendo escaleras o subiendo un puente, pero cuando está pensando que se ha equivocado, usted lo verá bajando ese mismo puente o esa misma calle, ¿sí? En fin, preguntas, comentarios, dudas, algo para decir, algo para anotar. ¿Les mando la encuesta o quieren que definamos ahora mismo? ¿Tienen problemas para que nos veamos el primero? Recuerden, por el tiempo no hay problema, ¿cierto? Podemos moverlo. Sencillamente, Mateo, veo tu mano levantada. Y María Antonia, ¿quién va a hablar? María Antonia. Mateo va para
No, pues a mí me quedaría mejor si lo aplazamos, que no sea Ok, el festivo. Pero pues ok. igual si los demás pueden, yo me conecto. ¿A ustedes les parece bien que lo movamos para el 8 de mayo para que tengamos a María Antonia, que por cierto no pudo estar la última vez porque ella tampoco podía reunirse los jueves, ya, pero aceptó? ¿Les parece bien? Sí, pero por mí no hay ningún problema. Listo, listo. Entonces, yo espero que el resto también esté de acuerdo. Lo voy a comentar en nuestro chat. Nos vemos entonces el 8 de mayo. Les estaré mandando cositas esta semana sobre otros ejemplos que no metí el día de hoy porque sabía que el tiempo no nos iba a dar. Listo, cosa que no se desperdicie las cositas que hice. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Igual, recuerden que ahí está nuestro grupo, cosa que me puedan escribir. Recuerden que en nuestro Drive también está todos los libros de los que hablé el día de hoy, incluso los conceptuales. Está el libro completo de Amparo Dávila. Ojalá en estos 15 días la lean. Y nada, nos vemos entonces. Como siempre, muchísimas gracias y chao, chao. Eso es todo. Chao, feliz noche. Chao, feliz noche a Gracias, todos. Belén. Gracias a ustedes.